Método Montessori. María Montessori, una mujer que defendía la infancia como la etapa más importante de la vida del ser humano, la que más debemos cuidar y proteger. Y hoy en día, la neurociencia demuestra lo que ella predecía en función de su método científico y años de observación. La metodología Montessori comenzó en Italia en 1907 y es tanto un método como una filosofía de la educación. Fue desarrollada por la autora María Montessori a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Las principales características del método Montessori son: los niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo, en un entorno estimulante de comprensión y de observación por parte del adulto. El ambiente preparado que se le aporta a los niños con orden, belleza, el tamaño adecuado, real, etc., donde cada elemento ha sido seleccionado por un motivo específico para su desarrollo. Principios básicos del método Montessori. Primero, mente absorbente de los niños. Estos tienen la capacidad innata de recibir, procesar y almacenar en las células cerebrales y sin ningún esfuerzo todo lo que proviene del ambiente que los rodea. Segundo, área de aprendizaje. En un aula Montessori, los espacios están divididos en diferentes áreas que se corresponden con las 5 áreas claves en el aprendizaje: vida práctica, sensorial, lenguaje, matemáticas, cultura. Tercero, periodos sensitivos. Son aquellos periodos en los que el niño demuestra un interés especial o se muestra entusiasmado por aprender una determinada área. A estos periodos sensitivos se les denomina también ventanas de aprendizaje. Cuarto, normalización. Se trata del proceso en el que el niño va alcanzando gradualmente el orden, la autodisciplina y la socialización, es decir, la capacidad de apreciar, respetar y colaborar con los demás. Quinto, ambiente preparado. Es el entorno en el que el niño se desarrolla, tanto el espacio físico como las personas con las que el niño se relaciona, las actividades y directrices que se plantean en ese espacio. Sexto, respeto del ritmo de aprendizaje del niño. Cada niño tiene un ritmo diferente y el adulto debe respetarlo, evitando intervenir o hacer las cosas en lugar del niño, pues esto obstaculiza el aprendizaje y provoca en él un sentimiento de inferioridad y frustración. Séptimo, el rol del adulto. Su función es la de guiar al niño, dejando que éste marque el ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto la autonomía física como de pensamiento de cada uno de los niños. Octavo, materiales Montessori. Son herramientas para la manipulación y experimentación sensorial por parte del niño con el fin de desarrollar el conocimiento y el pensamiento abstracto. ¿En qué consiste el método Montessori? El método Montessori consiste en ubicar en un aula a niños y niñas de diferentes edades para que con una serie de actividades experimenten y asimismo los niños más pequeños copien y vean el reflejo de lo que hacen los niños grandes. El propósito básico de su método es liberar el potencial que tienen los niños y asimismo realizar estímulos con libertad para poder aprender y tener un papel más activo y dinámico en un proceso de aprendizaje, con un sistema de material y de ejercicios diseñados para aprender a partir de su propia experiencia. La finalidad de este método es desarrollar de forma independiente, que el niño tenga confianza de sí mismo, la concentración, una coordinación y el orden de las experiencias concretamente. Vamos a iniciar con las ventajas.
La primera de ellas es la estimulación al desarrollo cognitivo de los niños. Esto quiere decir que los colegios que utilizan este método, a diferencia de los colegios que no, los niños van a tener un desarrollo de creatividad, tendrán la libertad para expresarse e incluso para experimentar con lo que hay a su alrededor. La segunda ventaja es el fomentar la autonomía de los niños. Quiere decir que las características que ellos van a tener con diferencia a otros niños es que no serán retraídos, ¿sí? El resultado será enorme y ventajoso para la vida adulta de los niños. La tercera es apostar por la libertad de movimiento. En esta ventaja es que ellos tengan una libre movimiento por donde vayan, o sea, se puedan desplazar de un lado a otro sin que esto les genere pues que no les genere ninguna dificultad, el poder correr, desplazarse, poder disfrutar de lo que están haciendo. En la cuarta ventaja vamos a ver el tema de que se fomenta el aprendizaje personalizado de cada niño. En este aprendizaje cada niño va a poder trabajar a su propio ritmo, es decir, van a poder escribir a un tiempo, leerán bajo su mismo aprendizaje, aprenderán mediante los métodos de ensayo, esto sin ser necesario que el profesor corrija o manipule completamente las actividades lúdicas que practican los niños. La quinta ventaja es el trabajar con responsabilidad y respeto. En esta ventaja vemos que los niños utilizan este método, ellos van a tener una libertad de enseñanza, fomentando en todo momento la confianza y responsabilidad. Es decir, que van a tener la responsabilidad de cumplir con lo ordenado, no ordenado, sino con los objetivos planteados para así poder tener un buen desarrollo. Ahora vamos a ver las desventajas. Bueno, la primera de ellas en las desventajas es la pérdida esencial del método. Bueno, en esta pérdida del método quiere decir que en búsqueda de mejorar quizás la educación, que pueda tener un sistema idóneo para la enseñanza, muchos de los colegios se equivocan porque creen estar aplicando perfectamente el método Montessori, pero realmente no están enfocados en los métodos adecuados, o cada docente no está enfocado en un método Montessori real que se presenta para estos colegios. La siguiente sería los no conocimientos académicos que se pueden presentar. En este caso es cuando al niño no le interesa o no tiene como ese deseo de, de interesarse por las asignaturas. Esto lo arrastra a varios cursos, puede repetir muchas veces alguna materia, sí, es la falta como de interés para poder sobrellevar un buen método de aprendizaje. También vemos que el método de colegios puede chocar con el método en casa. Esto sucede porque los métodos utilizados en el colegio no son los mismos que se utilizan en casa, en vista de que los pequeños se muestran confundidos, es decir, que se deben dejar los espacios, la autonomía, se debe dejar que como adultos se ponga la norma, pero quien ejerce en este caso su guía serían los niños. Vamos a hablar también del el costo del método Montessori en los colegios. Pues en vista de que este método es totalmente diferente al presentado quizás por las secretarías de educación, en algunos colegios aplican pues este método, lo cual el costo es muy elevado y algunos niños no tienen accesibilidad. Entonces esto genera que se tengan que desplazar porque los colegios son muy lejos. Entonces
el desplazamiento diario genera costos muy altos y pues obviamente para los hogares o las familias de estos niños no alcanza a ser una prioridad, digámoslo así. Y por último vamos a hablar de la no continuidad. Desafortunadamente en la educación superior no contamos con este método, ¿sí? El método Montessori no está en las universidades. Estos niños que ya vienen con este método, pues digamos que si lo quieren realizar es un poco complicado, ya que o sea, el desarrollo educativo en las universidades viene con una educación tradicional, ¿sí? Lo que puede suponer un gran cambio y pues no todo, pues hay problema de adaptación social y al nivel de aprendizaje que se va a tener en esta situación no permite no permite un desarrollo esencial de este método Montessori. Dicho lo anterior, entendemos que el método Montessori es el respeto al niño y la confianza que podemos generar en sus habilidades. Consiste en brindarle un entorno donde él pueda desarrollar el máximo de su potencial, entendiendo que cada niño es diferente, y en la medida que aceptamos eso, favorecemos el aprendizaje y la autonomía en el desarrollo de sus capacidades. Para eso, podemos crear ejemplos prácticos donde vamos a estimularlos. Podemos crear rincones de juegos, es decir, espacios delimitados, donde el niño puede tener sus libros en una zona establecida. Porque si él quiere leer, no debe estar en un espacio donde tenga los juguetes. Porque si él quiere jugar, tendrá un espacio para ello. Una mesa con los elementos donde él pueda pintar. Es decir, dejar todo ordenado de tal forma que esté al alcance de él sin que necesite la ayuda de un adulto. Podemos usar una simulación sensorial donde vamos a ver diferentes texturas, tamaños y formas para que se familiarice con ellas. Por ejemplo, elementos como telas, madera, que le ayuden a despertar los sentidos al percibir cuánto pesa, cómo suena e incluso la temperatura. Otorgarle tareas en el hogar es muy importante, puesto que ellos aprenden al colaborar y a tomar elementos del diario vivir. Por ejemplo, dejarle vasos con agua por si le da sed, o elementos para su higiene, y de esta manera puedan realizar estas tareas de forma autónoma. Podemos brindarle confianza en sí mismo cuando les aplaudimos por sus logros. También hacerles ver la vida de forma práctica, como preparar una receta de algo que a ellos les guste comer, tender la cama, arreglar los espacios del hogar y de esta manera explicarle lo importante que es tener un sitio ordenado donde él se pueda sentir cómodo, y con el paso del tiempo esto ayuda a que empiece a dedicar empeño en dichas actividades. Finalmente, hay algo que si bien marca mucho en la etapa de los niños es el premio y el castigo. Este método indica que es mejor evitarlo, pues estamos acostumbrados a recompensar por algo que hacen bien y a castigar por algo que hacen mal. Sin embargo, si hacemos que entiendan que las cosas que se hacen bien generan satisfacción, no necesariamente van a esperar un premio por ellas. Y si les mostramos el castigo en lugar de generarlo, explicándole que esto tiene una consecuencia negativa, les enseñamos lo que ocurre con las malas acciones. Para ayudarles en estas tareas, existen algunos métodos que los padres deben poner en práctica. El primero de ellos es reconocer los errores, pues al aceptar al niño que nos hemos equivocado, él comprenderá también que cuando se equivoque, debe reconocer sus errores y todos aceptarán su posición. Como padres, es importante aprender a relajarse, pues a veces en el estrés del día a día terminamos explotando cerca de ellos y van a entender a futuro que es normal hacerlo y esto no es lo adecuado. Es muy importante establecer reglas y rutinas. De esta manera comprenderán que como padres llevamos las riendas del hogar y ellos como hijos no pueden hacer lo que quieran todo el tiempo, porque a futuro
podrán ser ordenados en sus labores y en su vida. A continuación, con este video, contextualizaremos lo supuesto anteriormente.